regresa por segunda vez. ¿Sí? Lo que tienen que recordar es esto es en sus notas. Ustedes tienen que recordar que los judíos veían la vida a través de dos eras. Y esto lo he explicado anteriormente. Los judíos pensaban que había una era de maldad, calamidades, derrotas, esclavitud, pecado, corrupción. Y luego cuando el Mesías llegue, y otra vez piensen en esto, los judíos siempre pensaron que el término Mesías implica por lo menos tres oficios o tres responsabilidades. Profeta puede ser Mesías, rey puede ser Mesías, o en este caso, aún un sacerdote puede ser Mesías. Entonces, a través de la Biblia van a encontrar que, por ejemplo, David, como rey, se le da ese término de Mesías, aunque no es el Mesías que la Biblia enseña, pero lo que quiero que piensen es que es como el judío piensa. Lo interesante en Hebreos es que Hebreos le va a dar a Cristo, el selfie de Dios, le va a dar la designación de los tres. Cristo es profeta, Cristo es rey, y Cristo es también un sacerdote. Hebreo lo presenta como el sumo sacerdote. Entonces, piensen en esto. Estas eras que los judíos pensaban que estaban una al lado de la otra, iban a ser divididas cuando el Mesías viniera. Porque el Mesías iba a enderezar todas las veredas. Él iba a hacer justicia en medio de un mundo de injusticia. En un mundo de sufrimiento, el Mesías iba a traer sanidad, restauración. Los años de gloria del pueblo de Dios iban a ser restaurados. Y literalmente el judío pensaba que las naciones enteras iban a venir a Jerusalén a adorar al Dios de los cielos. El problema con esa mentalidad fue, y aquí es donde empieza el selfie de Dios, es que cuando Cristo vino, Él introdujo un concepto que los judíos se les olvidó. Y ese concepto que estoy por decirles es lo que hizo que las eras, en lugar de ser una, Mesías, otra, hizo esto: las empalmó. El concepto es de lo que se le llama el siervo sufriente, the suffering servant. En otras palabras, cuando los judíos decían dos eras, la era de maldad, se aparece el Mesías, todo va a estar bien, eso implica que en esta era nueva no va a haber sufrimiento, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más esclavitud, no va a haber más, en fin, todo lo que ellos conocían como tragedia. Llega el famoso Mesías llamado Cristo, el selfie de Dios, y empieza su primer sermón en el capítulo 5 de Mateo, llamado el Sermón del Monte, que es capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo, que inicia con una primera frase que se le llama las bienaventuranzas, de Beatitudes. Y dice él: bienaventurados aquellos que sufren, bienaventurados a los pobres, bienaventurados los que lloran, de lo cual es completamente incongruente, es completamente opuesto a esto. Porque lo que está diciendo Jesús en el capítulo 5, está diciendo que aquellos que están en la primera era son bienaventurados. Y los judíos dicen: no, bienaventurados estás en esta era. Sí, pero cuando las empalman las eras, es donde ahora, en medio del sufrimiento, tienes que entender que el Mesías prometido no viene simplemente a mejorar tu vida. El Mesías prometido tiene que ser un siervo sufriente, de acuerdo a Isaías 53, porque Él tiene que pagar, escuchen esto, Él tiene que pagar por la división o por los pecados de esto. En otras palabras, cuando tú y yo nos enfocamos y pensamos que esta es la meta, que simplemente es ir al cielo, en lugar de entender que la meta es traer el cielo a la tierra a través de una vida que glorifica a Dios, vamos a pensar que mis calamidades es por culpa de alguien más. O vamos a caer en el error de pensar que la muerte de Cristo, el selfie de Dios, cuando Él se tomó una foto y se manifestó a la humanidad, es simplemente para que nos vaya mejor, para que ya no nos llueve y nos llovizne, porque el último año me ha estado bien difícil la cosa. Y mi primer matrimonio fue como en feria. Luego con este tercer hijo espero que la cosa sea mejor. Mis primeros dos fue un relajo. Sí, no se trata de eso. Se trata literalmente de entender que las eras, y es lo que estamos hablando aquí, por eso estamos diciendo que en estos finales, las eras lo que han hecho es que literalmente la era de abajo es la era de maldad, la era de arriba es la era de justicia. Evil and righteousness. Maldad y justicia. Por lo tanto, ve lo que dice. En esos días finales, Él nos ha hablado por medio de quién. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Versículo 1 dijimos que Él habló en otros tiempos a nuestros padres o antepasados a través de quién? De los profetas. Aquí está el punto, esas son sus hojitas. Él ahora ya no usó un profeta. No está en contra de profetas, pero ahora Él usó un miembro
captamos eso? Ahora Él nos ha hablado a través de su propio selfie. Él se tomó una foto a sí mismo y la Virgen consiguió. Él se encarnó, él mismo se encargó, de tal manera que otra vez este es el concepto que se acabó de decir, el siervo sufriente de Isaías 53. Por eso la Biblia está enseñando que Él nos ha hablado por medio de su Hijo. A este selfie, a este Hijo, Él lo designó. ¿Cómo lo designó? Sí, y aquí está la incongruencia del Evangelio. Por eso, si esta mañana tú estás argumentando en tu mente lo que estoy diciendo y dices, eso no se aplica a mí, esos son unos churros, no es cierto, así no trabajan, porque yo entre más quiero venir a la iglesia, más tragedias vienen a mi vida, yo entre más confío en las personas, si ese es tu argumento, escúchame, hasta cierta manera te voy a dar el beneficio de la duda. Por lo siguiente, porque vean lo que dice la Biblia, a este selfie, el que se tomó la foto que tomó Dios, que es Cristo Jesús, Él lo designó como heredero de todo. Y lo irónico de la historia es que este Cristo, escuchen esto, este Cristo, si ustedes quitan o borran su resurrección, simplemente la resurrección, no tercer día, no Sunday morning, si la tumba estuviera todavía con un cuerpo ahí o los restos de un cuerpo, Cristo es el más grande de los losers de este mundo. ¿Sí captaron eso? Si quitan la resurrección. En otras palabras, lo que hace a Cristo victorioso es que Él fue heredero porque es el selfie de Dios. Dios se tomó una foto a sí mismo y Dios lo hizo heredero aun cuando humanamente hablando Cristo era pobre. Humanamente hablando, Cristo fue traicionado. Humanamente hablando, fue rechazado. Humanamente hablando, fue despreciado. Humanamente hablando, fue puesto en un madero injustamente. Entonces, esta mañana, algunos de ustedes están atravesando injusticias en la vida. Y eso a lo mejor ahorita los hace sentir de que Dios no está presente, o Dios no existe, o Dios antes realmente, pero ahora está muy foráneo o desconectado de mí. Escuchen lo que les voy a decir. La Biblia enseña que Él lo designó como heredero, aun cuando en la tierra Él aparentaba ser, otra vez, un destituido, un desvalido, un despreciado. Por lo tanto, este heredero, el punto es este, Él tiene como precedente, en otras palabras, el ser heredero no sucedió cuando resucitó. El ser heredero sucedió antes de su encarnación, antes de que se hiciera hombre, antes de que se tomara un selfie y naciera a través del vientre de María y habitara entre nosotros. Cristo ya era el heredero. Cristo ya era rey. Y aquí está el punto. Vean lo que dice. Vean cómo termina el versículo 2. Por medio de este heredero, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo Él? Otra vez, piensen por un momento. Hizo literalmente Él. Sí, esta semana que han estado aquí los alemanes, que hemos convivido con ellos, nos recuerda, nos lleva a pensar de que esta gente viene de una cultura completamente diferente. Foránea a la de nosotros, literalmente desconectada, ven la vida diferente, procesos muy diferentes, aún en la cuestión de iglesia lo hacen un poquito diferente que nosotros. En fin, lo que quiero que piensen es esto, que esta globalización del mundo, esta cuestión de la amplitud del mundo, cuando pensamos en la magnitud de la cantidad de gente que vive en el mundo, los descubrimientos que ha habido, lo que está diciendo Hebreos es que todo esto lo creó Cristo. ¿Es lo que significa? De que esta majestad que vemos y nos emocionamos, porque inclusive ahorita con la famosa tragedia, lo que es una tragedia, lo del avión en Malasia, desaparecido, ¿saben de qué estoy hablando? ¿Sí? Es interesante que eventos como estos, que son trágicos, nos hacen recordar, y es un recordatorio de que nuestra tecnología tiene los famosos loopholes, de que no lo tenemos figurado realmente. Porque es inexplicable, ¿verdad? Es inexplicable que no sepan dónde se avión. Con los millones de dólares que están invertidos en la tecnología, en esos aparatos, no tiene ningún sentido. Es un recordatorio de que por mucho que nosotros pensemos que tenemos todo figurado, por mucho que pensemos que nos sentimos con salud y que verdad y que fue y que vino, al final de la historia, aquí está el punto, todo literalmente está en las manos de Cristo Jesús. De que no hay un evento que se lleve a cabo en la tierra, en tu vida, en mi vida, sin que Él lo autorice. No
decirle que oh, es cosa del destino, es cosa de la suerte. Por eso checo mi horóscopo en las mañanas. Por eso le hablo a Walter Mercado. A ver qué onda, cómo van las cosas. Sí, you are literally a fool if that's your constant. Porque lo que estás diciendo es esto. Sí, cuando no entiendes que Él es dueño de todo, estás diciendo que otra vez el selfie de Dios es la meta. El selfie de Dios es el principio. El hebreo nos enseña que la meta es literalmente nosotros adoptar la presencia de Dios. Por lo tanto, Cristo, en sus vidas, Cristo es literalmente otra vez el selfie de Dios, de tal manera que Él gobierna, Él reina lo que es la creación y el tiempo. Sí, y aquí es donde quiero que pensemos por un momento, porque les acabo de explicar lo de las eras, right? Las eras, lo voy a hacer así, están empalmadas. Escuchen esto. Estas eras, de las cuales nos recuerdan esta mañana, nos traen a la memoria esto. Estas eras nos recuerdan que aun cuando Cristo conquistó la muerte, Satanás sigue siendo el príncipe del aire. Aun cuando Cristo es Señor de señores, Rey de reyes, Satanás sigue gobernando con autoridad, porque hay cosas que suceden en esta vida que son muy trágicas. Sí, este es el tiempo en el cual, aun cuando yo quiero abrazar, cuando yo quiero adoptar, cuando quiero hacer lo correcto, en mí hay una lucha que me lleva a literalmente batallar para confiar en Él, para confiar en ella, para realmente creer todo lo que dice Dios acerca de su persona. Esa lucha interior, esta tensión que estamos viviendo, es el recordatorio de que Dios, aun cuando las cosas no tienen sentido, Él sigue siendo Señor. Él sigue siendo amo del universo, amo de la cuestión del tiempo. Entonces, a lo mejor ahorita nosotros estamos atravesando un tiempo difícil. Tal vez venimos saliendo de un tiempo difícil. Tal vez vamos rumbo a un tiempo difícil en la vida. El punto de la historia es esto. Todas las etapas del tiempo, Él es Señor. Él es amo. Dice Hebreos que Él gobierna en todo esto. Yo quisiera que esta mañana pensáramos por un momento en lo que el escritor de Hebreos nos trae a pensar o a abrazar o a contemplar. Porque estos primeros versículos lo que están haciendo, y es donde quiero que todos escuchen esto, sientan la base y hagan de cuenta que es como una sinopsis, como un summary de lo que viene por delante de Hebreos. Porque escuchen cómo termina este diálogo del escritor. I want you to listen to this carefully. Si todo lo que he dicho es verdad, si Cristo es el selfie de Dios, si realmente la meta no es simplemente ir al cielo, pero es traer el cielo a la tierra, si simplemente la meta no es mejorar nuestra condición, pero entender que necesitamos arrepentirnos para ser regenerados en Cristo Jesús, si ese es realmente el punto, entonces tenemos que declarar esta mañana que Él, el selfie de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios. Que por favor escuchen eso. Esta mañana tu vida no necesita simplemente mejorar, tu vida necesita el resplandor de la gloria de Dios, necesita la santidad de Dios. Nuestro mundo no está aquí simplemente para que la cosa mejore o la cosa empiece a evitar los errores del pasado. Tenemos que entender que a menos que la gloria de Dios sea manifiesta, el caso está perdido. No nos interesa absolutamente nada. Si la santidad de Dios no es el común denominador de nosotros, está perdido. Entonces, pero ¿qué dice? El resplandor de Dios. Él es la fiel imagen de lo que Dios es. Él es Dios mismo. Él nos ha mostrado quién es Dios. De tal manera que aun cuando Él es un ser invisible, porque Dios es invisible, y aun cuando adorarle no tiene sentido, porque si somos honestos, lo único que tiene sentido es cuando lo hacemos a través de los 5 sentidos: olfato, tacto, vista, gusto. ¿Sí me explico? Muchos queremos vivir la vida, y otra vez aquí quiero que piensen esto, queremos vivir la vida a través de nuestros sentidos. Adorar a Dios no tiene sentido. Y yo diría esto: adorar a Dios va más allá de los sentidos, va más allá de simplemente razonar la vida o poner los pies, porque sí, otra vez, como personas de esta parte del mundo nos encanta estar en control, de saber cómo está todo, de revisarlo y todo, pero mucho de lo que sucede en la vida, ¿qué? No tiene control, no tiene sentido. ¿Sí me explico? Entonces, Cristo es aquel que es la imagen de todo lo que Él es, y dice esto: el que sostiene todas las cosas. ¿Con qué cosa? ¿Con su mano poderosa? ¿Con qué la sostiene? Todo lo que tiene que hacer el Señor es simplemente hablar. ¿Saben ustedes eso?
Si Él lo declara, sucede. Cuando Él habla, hay vida. Por eso es que la palabra de Dios es extremadamente importante, porque es literalmente el hálito de Dios. La Biblia dice en Génesis que cuando Él sopló en este ser que formó, Él fue un ser viviente. Entonces la palabra de Dios es crucial. Dice aquí que después, no solamente por su palabra poderosa, pero después de llevar a cabo, ¿qué cosa? ¿Qué llevó a cabo? Sí, por favor escúchenme, porque estamos por orar ahorita. Escuchen lo que les estoy diciendo. El selfie de Dios, cuando Él tomó una fotografía a sí mismo, Él no solamente nos dio su gloria, pero cuando tú abrazas la gloria de Dios, cuando tú dices sí a la gloria de Dios, cuando tú dices sí a la justicia de Dios, cuando tú dices sí a la manifestación de Dios, cuando tú dices sí a la palabra de Dios, inevitablemente, pero escuchen esto, inevitablemente tienes que ser expuesto en tu pecado. No hay gloria a menos que haya lavamiento de pecado. Entonces, este selfie de Dios lo que hizo es que Él llevó a cabo la purificación. Sí, otra vez, cuando ven la vida como los judíos así, en lugar de así, esta manera de ver la vida está diciendo, yo no tengo pecado, Él tiene pecado, Él tiene pecado. Si tan solo me hiciera caso, si mi mamá tan solo, y si mi papá o si mi ex esposo me hiciera caso, todo sería diferente, porque yo tengo todo figurado. Sí, Cristo lo que hizo es que Él expuso y Él llevó la purificación. Por lo tanto, y otra vez, no puedo dejar de pensar en la cuestión de este fin de semana, porque al final de la historia, otra vez la foto se acaba de poner. Entraron al torneo, pero solamente un equipo salió victorioso. La Biblia enseña en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Él está sentado a la derecha de la majestad del Padre. Cuando Él se tomó ese salto y Él se manifestó y Él caminó entre nosotros, Él vivió una vida pura, Él murió una muerte de criminal por nuestro pecado, Él fue puesto en una tumba y en el tercer día Él resucita esa autoridad. No hay nada imposible para este salto. Para este Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, esta mañana tenemos la oportunidad de abrazar el selfie de Dios. Por favor, escuchen. Si ustedes esta mañana rechazan el selfie de Dios, la foto de Dios, por inercia, no es por opción, no es opción. We call this default. You're going to continue to take your own selfies. Se van a seguir retratando a sí mismos, porque van a seguir pensando que ustedes son sus propios salvadores. Yo decido cómo vivir, yo decido cómo hacer esto, yo decido. Y otra vez, I'm just going to ask you openly to you guys, how's that working for you? Taking your own selfies. Are you like really thriving to life? Is it really working this deal? Because I'm here to tell you, I believe the selfie of God saves you from hell, but also saves you from self. Esta cuestión de pura así, yo así se lo voy a decir honestamente. Si alguien está cansado de que te esté tomando fotos, es tu esposa. No he hablado con ella, pero sé que ya chale, como lo decimos. Ya no más fotos de sí mismo. Tus hijos ya están cansados de que mi papá así es, o sea, siempre así piensa. Si no es porque es mi papá, pero él piensa que él está correcto. O a la inversa, como padres, ¿qué decimos? Este muchacho solo me hiciera caso. Pero, ¿qué es el hijo? Puros selfies. Más del mismo, y los manda por Instagram y Facebook siempre que te hace, porque quiere, en otras palabras, vas a adorar a tu persona si no abrazas el selfie de Dios. ¿Sí me explico? Alguien se va a tomar un selfie, o es Cristo o eres tú. Y mi invitación esta mañana es que abracemos el selfie de Dios, de que literalmente entendamos que el Evangelio es simplemente reconocer que me he tomado muchos selfies, que me encanta tomarme selfies. Inclusive por eso me corté el pelo para mejores selfies. Ya perdí peso porque ahora salgo mejor en los selfies. Inclusive bendito sea el Señor, gracias por el famoso Photoshop.